La llave del cierre, un podcast del cierre digital. Buenos días a todos los oyentes y telespectadores de La llave del cierre, el programa de entrevistas del diario El Cierre Digital. Hace un par de semanas se estrenó en Netflix el documental No estás sola, la lucha contra la manada, el cual aborda uno de los peores episodios de violencia sexual que se ha dado en España. Y hoy contamos con la presencia de Almudena Carracedo, una de sus directoras. Como sabéis, tenéis disponible cada lunes a las 10 de la mañana un nuevo programa de La llave del cierre en las plataformas de YouTube, Spotify y Podimo. Hola Almudena, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir a La llave del cierre. Pues muchísimas gracias por invitarme. Bueno, como sabes, te vuelvo a decir, este programa se llama La llave del cierre y yo lo que te quiero preguntar es qué tiene que tener una persona para llegar a ti. Nada, cualquier persona puede llegar a mí. La llave, una llave que tenga una persona, una cualidad, una característica. Pues a mí me gusta la gente muy transparente. La transparencia. Me gusta la gente transparente, sí, que sea sincera y que lo que busque sea algo como muy directo, ¿no? Que también me lo digan, ¿no? No tener que adivinar a la gente de quién me está diciendo tal, porque yo soy muy transparente también. La verdad que sí, lo hemos notado cuando has entrado. Bueno, en primer lugar te quiero felicitar por el gran trabajo que habéis hecho este documental de No estás sola, la lucha contra la manada con tu marido, Robert. Sí. Y es que en este documental habéis rescatado uno de los peores episodios de agresión sexual que se ha dado en España. O sea, ya habéis visibilizado la lucha que mantienen muchas mujeres que sufren agresiones sexuales y que no lo denuncian por miedo a ser juzgadas. Correcto. O sea, ha sido muy fuerte, imagino. Sí, bueno, es que han sido 3 años y medio con este tema, ¿no? Yo creo que era muy importante para nosotros poder visibilizar esto que ha estado tan en los medios y ha sido tan conocido por parte de la sociedad. Y también pensar cuántas agresiones se quedan invisibilizadas. Claro, que es también lo que diferencia este caso de otros miles y miles de tristísimos casos de violencia sexual es que ha salido a la luz, ¿no? Y que la gente, bueno, y que ha conseguido también un poco una transformación de la gente, ¿no? A la hora de pensar en estos temas. Entonces, es verdad, ¿no? que ha sido difícil lidiar, porque son 3 historias que se entrelazan, ha sido difícil estar permanentemente con este tema en la cabeza, pensando todo el rato, es doloroso. Claro, habéis recogido el testimonio de la víctima de la manada, que sucedió en San Fermines en 2016. Imagino que habrá sido duro, o sea, escuchar todo, volver a revivirlo, tanto tu marido como tú. Sí, es duro, porque yo creo que lo que pasa también cuando pensamos en estas cosas, siempre pensamos en algo como externo, ¿no? Aunque todas hemos vivido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Y cuando digo esto, la gente dice, oh, no, o sea, es que desde que te digan cosas en la calle hasta que te toquen el culo, hasta que, etcétera. O sea, esto es lo normal. De ahí ya subiendo intensidades, ¿no? Pero es verdad que cuando te pones a mirarlo de cara, ¿no? Y lo coges y te metes dentro, es difícil también porque ves un poco cómo toda esta violencia se manifiesta, ¿no? Entonces, claro, no solo es el testimonio de la víctima de la agresión en San Fermines, hay otra historia entrelazada de la víctima de la agresión en Pozo Blanco, del asesinato de Nagore Laffage, y luego, claro, la película además sube a todo el cuéntalo, es decir, un momento en el que miles y miles, millones de mujeres contaron sus experiencias. Entonces, leer ese testimonio, leer el otro, leer los miles de cuéntalos, es brutal, ¿no? Realmente. Claro, como tú has dicho, la agresión sexual que sufre esta chica marca un punto de inflexión. Absolutamente. O sea, levanta movimientos feministas, como tú bien dices, la gente empieza a decir cuéntalo, no te calles, pero, y volviendo al tema de los 3 testimonios, sí, habéis recogido el de la víctima de Pozo Blanco y el asesinato de Nagore Laffage, que de hecho la madre de Nagore sale en el documental. Efectivamente. ¿Qué os han contado las víctimas supervivientes, en este caso, sobre el documental? ¿Les ha gustado? ¿Han tenido oportunidad de verlo? Claro, nosotros durante todo el tiempo trabajamos con la familia de la víctima de los Sanfermines, porque ella no participó de manera directa. Nosotros, su testimonio viene recogido de las declaraciones judiciales, de las cartas que envía a los medios y obviamente a través de la participación de las personas que estuvieron acompañándola, ¿no? Que hablan obviamente con permiso. Entonces, la familia la ha visto, le ha parecido bien, no querían cambiar nada. La víctima de la agresión en Pozo Blanco la ha visto, también le pareció muy bien. Obviamente son experiencias emocionales profundas, ¿no? Y ella lo que quiere transmitir es un poco dice, es muy justa y muy necesaria. Sobre todo, dice, lo más importante para mí es que es cero morbo, ¿no? Y esto también es
es muy bonito, ¿no? Cuando trabajas tanto tiempo, que las personas y también las personas que participaron, obviamente, lo vieron, todo esto antes de que saliera, obviamente, bueno, entender que esa premisa con la que partimos de cero morbo, 100% respeto, contar la historia de manera completa, pero también esto es muy importante, de manera rigurosa, porque este punto de vista desde el que trabaja la película es además los hechos probados. Claro. No es una versión contra otra, no, es exactamente los hechos probados que han sido verificados por todas las sentencias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo. Entonces era importante entender que no es una versión, ¿no? Sino que al fin y al cabo es casi un mosaico para entender lo que pasó, pero desde dentro, ¿no? Cómo se vive este proceso en la piel de las víctimas, ¿no? Claro. Como tú bien has dicho antes, Almudena, han sido 3 años y medio de trabajo. Entonces, no sé si tanto tú como Robert habéis sentido en algún momento miedo de cómo contar la historia, de las presiones que os puedan dar, porque muchas veces en el cine o en la televisión aún sigue habiendo tabú, aún sigue existiendo tabú sobre denunciar un caso de agresión sexual o visibilizar esas agresiones sexuales. Claro, hay tabú, pero no es tabú, lo que hay es miedo. Claro. Hay mucho miedo a denunciar, porque es una industria además muy particular también, ¿no? Nosotros no hemos sentido miedo de presiones, hemos sentido mucho respeto de cómo contarlo bien. Y por eso también le hemos dedicado tanto tiempo, ¿eh? O sea, que nosotros es verdad que trabajamos hasta que sentimos que tenemos lo que queríamos hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde poner... con respecto a los detalles, ¿no? ¿Cuánto detalle contar para que se entienda la brutalidad de la agresión, pero sin contar detalles que no pertenecen al público, pertenecen a la persona agredida y a los investigadores, las personas que están trabajando en la investigación, ¿no? Entonces, eso ha sido como un proceso también de pensar cuáles son las líneas rojas. Y al final, lo que queríamos también demostrar es que se puede hacer una cobertura respetuosa, se puede... digamos, cubrir un evento sin entrar en detalles que lo que hacen es revictimizar a las víctimas, ¿no? Claro. Como tú bien has dicho antes, habéis contado con diversos testimonios, pero ¿hay alguno que os haya tocado que durante el rodaje hayáis tenido que parar y decir, no puedo seguir? Bueno, con la madre de Nagore tuvimos que parar. Sí, porque... Ese caso fue brutal. Ese caso fue brutal. Además, somos un equipo mayoritariamente de mujeres, hay hombres también, pero somos como 70% de mujeres. En el rodaje en sí, lo que era el equipo de rodaje, éramos mujeres y Robert, y luego los eléctricos, ¿no? El gaffer y el eléctrico. Y claro, algunas de estas grabaciones, pues nos encontrábamos nosotras llorando, por ejemplo, con lo que decía la persona que entrevistábamos. Y por ejemplo, con la entrevista de Asun tuvimos que cortar porque era muy emotiva para todos y ahí yo, que era la que estaba liderando la entrevista, dijimos, vamos a parar, descansamos, nos sacamos las lágrimas y seguimos, ¿no? Porque tampoco no queríamos trabajar desde el dolor. Es que era muy importante también entender que es importante emocionarnos, pero la peli no trabaja desde el dolor, trabaja... Obviamente te emociona, tienes mucha rabia, pero también trabaja desde la esperanza. Entonces era muy importante también meternos en ese otro espacio, ¿no? De decir, todo lo que ha cambiado desde el asesinato de Nagore hasta ahora también, claro, ¿no? Ella en un momento del documental dice algo muy bonito, que es aquel día de julio, en fiestas, San Fermines, tal, yo me levanto con esta noticia y yo en vez de quedarme en la cama, me levanto y voy a la manifestación a apoyar a esa niña porque esa niña sufrió lo mismo que sufrió Nagore. En el caso de Nagore, claro, que fue brutalmente asesinada, o sea, que tuvo peor suerte que la víctima de la manada. Sí. Pero es algo muy bonito que dice ella, de todas las cosas que dice. Es que Asun, bueno, yo lo digo, es un ser de luz, ¿no? Es una mujer que en su dolor lo que hace es ir por los colegios explicando a la gente joven, a los chavales y chavalas, un poco lo que significa la violencia sexual en el día a día también, ¿no? Entonces, claro, para ella este caso que le cambió la vida, pues se ha convertido en su vida también, ¿no? Y por eso su participación para nosotros es súper bonita, es súper importante, ¿no? Lo que ella tiene que contar y lo que sentimos a través de ella, ¿no? Una madre que ha perdido a su hija y que, sin embargo, como tú dices, lo que hace es asumir eso como su lucha personal para concienciar, ¿no?, a la sociedad. Claro. La recepción del documental ha sido brutal. O sea, fuisteis trending topic en Twitter, número 1 en Netflix. Sí. Pero una de las cosas que también me ha llamado la atención es que visibilizáis también los juicios que se le hicieron a la víctima.
Sí. O sea, de hecho, durante el juicio, uno de los fiscales, el abogado de la manada, le dijo, cuestionó cómo se sentaba en el juicio. Sí. O cuestionó que sonriera. O sea, sí, es como, era muy importante contar este proceso. Por eso también hilamos las 3 historias, porque en el momento que, por ejemplo, en el juicio de ella, de repente regresamos 8 años antes al juicio de Nagore, entonces ya no estamos hablando solo de un caso, estamos hablando de un patrón de cuestionamiento. Es decir, es que a la madre de Nagore, a la madre de una chica asesinada, le preguntan si su hija era ligona, ¿no? Es decir, ¿a quién estaban juzgando en esa sala? Estas son las palabras de Asun, ¿no? De la madre de Nagore. Entonces era muy importante entender esos patrones de cuestionamiento de las víctimas que no solo están en la sociedad, porque la película analiza las redes sociales, la respuesta mediática, pero también dentro de la judicatura hay mucho que hacer y mucho que aprender. Entonces queríamos explicar que estos patrones sociales, claro, por supuesto, también se ven reflejados en los juicios, porque los jueces y las juezas también son personas, ¿no? Y como esto además ha evolucionado también, es importante, ya no le preguntan si es ligona, pero sí le cuestionan, o el abogado de la defensa cuestionó cómo se sentaba, ¿no? Aunque le pararon los pies, también es verdad, ¿no? O sea, pero es verdad que era importante hilar los juicios para entender, ¿no?, ese cuestionamiento permanente que la sociedad tiene hacia las víctimas, ¿no? Si a ti te roban el bolso, nadie te pregunta, oye, pero ¿no llevarías un bolso muy grande? O a lo mejor es que estaba abierto. ¿A qué hora era de la noche cuando tú llevabas el bolso? Sin embargo, en la violencia sexual contra las mujeres, lo primero que se cuestiona es cómo ibas, a qué hora ibas, qué llevabas puesto. Si ibas un poco más bebida. Ibas bebida, ¿no? Claro. Como si el ir bebida realmente fuera un eximente, ¿no? O sea, o es que, claro, es que él, que ha cometido esta agresión, es que estaba un poco borracho. Bueno, ¿y por qué a los borrachos no les da por asaltar joyerías, ¿no? Esto me lo decía una de las personas que entrevistamos, ¿no? Sin embargo, sí les da por agredir a mujeres. Entonces, bueno, cuestionar todas estas cosas. Y yo creo que una cosa que queríamos hacer era no tanto dar respuestas, sino como plantear un espejo, ¿no? Que cuando tú veas la peli puedas reflexionar sobre todas estas cosas y pensar también... pues a nivel individual, qué cosas he hecho o qué cosas he dejado de hacer, o sea, chistes de los amigos, si me he puesto de lado, porque es difícil también llamar la atención, ¿no? Y decir, oye, ¿pero esto qué es? O si un amigo ha dicho, oye, ¿qué tetas? Mira las tetas de esta chica. ¿He dicho algo? Claro. ¿No? Entonces, también poner un espejo para que la gente pueda entender nuestra sociedad colectiva como sociedad, nuestra responsabilidad colectiva como sociedad, pero también nuestra responsabilidad individual en que todo esto cambie, ¿no? Esto que has dicho es muy interesante. ¿Tú, Almudena, a día de hoy crees que la sociedad está sensibilizada o lo suficientemente sensibilizada con los delitos de agresión sexual, con la violencia sexual, con el hecho de que tú pases por la calle y uno te diga qué piernas tienes o qué guapa eres? No, o sea, sin duda no está sensibilizada. Hay un avance, ¿eh? Cuando yo era joven, yo iba por la calle así, preparada. Y ya no es así, aunque sigue existiendo todos estos, los piropos, ¿no? Y dice, ¿pero por qué te molesta que te diga? Es como, pero yo te he preguntado, el otro día me lo dijeron, estaba grabando el tráiler en Callao, de que estaba ahí en el tal, y empezó un tío, que te invito a cenar, y dije, perdón, yo te he hablado a ti, ¿por qué me molestas? ¿No? O sea, claro. Pero ahora tengo algo que me protege, porque le he dicho, si me sigues molestando voy a ir a la policía. Y esto hace 10 años la policía me habría dicho, pero ¿qué dices, chica? ¿Te aguantas? ¿No? Entonces, hay un avance, sin duda que hay un avance, que la gente entiende que hay una serie de cosas que no se pueden hacer o no se pueden decir. Pero que nos queda mucho camino, nos queda muchísimo camino, sobre todo estas dudas, ¿no? En este caso también quedaron muchas dudas. Es que ella tal... Bueno, pues todas estas dudas que se quedan, ¿no? No deberían existir. O sea, que cuando una mujer sufre una agresión sexual de cualquier tipo, desde lo menos intenso hasta lo más intenso, que pueda decirlo y que nadie pueda de ninguna manera culpabilizarla ni cuestionarla. Es decir, es como la víctima de cualquier otro delito. Claro. Si te roban la casa, tú se lo dices a tus amigas y a tus amigos. Es que me han robado en casa. Claro. Pero si sufres una agresión sexual, te lo piensas muchísimo, ¿no? Sí, esto es lo que tiene que cambiar. Vosotros hacéis un retrato de los agresores desde el momento en el que ocurre ese episodio en aquel portal, que también aparece y me parece brutal. Y la víctima se empieza pues, a liar, en términos coloquiales, con uno de ellos. Pero ¿qué necesidad tienen los otros 4 restantes de acogerla a la fuerza, meterla en un portal? Porque tú te puedes liar con un chico.
pero los amigos del chico, ¿qué tienen que entrar ahí? O sea, Claro. Y sobre todo que hay una cosa que se cuestionó mucho a ella porque se había besado con uno de ellos. Sí, justo. Y de hecho Asun, la madre de Nagore, dice, sí, claro, y mi hija sí subió a la casa. ¿Y qué? Dice, ¿y qué? Y le puede dar un beso, ¿y qué? ¿Y eso te da derecho a agredir a una mujer? ¿Eso te da derecho? Porque se ha besado contigo, ¿no? Y es como dices, yo me puedo dar un beso con un chico, pero eso no significa que quiera tener relaciones sexuales con sus otros 4 amigos, claro. ¿no? Entonces, o sí, o a lo mejor sí las quiere tener, pero en el momento que no las quiero tener, ahí se ha terminado, ¿no? Que eso también es importante entender, que bueno, una mujer puede desear lo que quiera desear, o sea, estupendo. El problema es que tiene que partir también de su deseo, ¿no? Claro. De que sea ella la que quiera o no quiera. En el momento que no quieres, y esto ha sido el avance también, claro. ¿no? Del no es no al solo sí es sí, hay un avance también conceptual, ¿no? Claro. Y el abogado lo dice. Bueno, es que no dijo no. Bueno, es que hay un paso, ya no estamos en el no, ahora estamos en el sí quiero, y si no quiero me tienes que dejar en paz inmediatamente. Claro. O sea, uno de los integrantes de la manada, cuando está declarando, porque esta agresión sexual se graba en vídeo, de hecho 2 de los testimonios tienen oportunidad de verlo, uno de ellos se queda sin palabras cuando lo ve, y dice que lo grabaron en vídeo porque ellos mismos querían recrear una película porno. sí, claro. Es brutal. Sí, cuando les preguntan que por qué lo grabaron, ellos dijeron porque queríamos vernos a nosotros, o sea, queríamos ver una porno, pero con nosotros dentro, ¿no? Es claro, es cierto que también eso es algo que dentro de la película hilamos. Hay muchos temas que están como hiladitos, bordaditos en algunos momentos también, para poner ese espejo, ¿no? También en este caso es el tema del porno que obviamente surge de manera orgánica de dentro, ¿no? Porque ellos querían, es como dicen, ¿no? Querían recrear una película porno, ¿no? Y el argumento que también hacemos es que efectivamente los chicos y las chicas, sobre todo los chicos, están accediendo a porno a edades muy tempranas, que es muy difícil de procesar, que la primera educación sexual que reciben es a través del porno, pero que también es muy importante entender que el porno no es el que produce el problema, el porno es un reflejo del problema, ¿no? Porque hace 200 años no había porno y había agresiones sexuales, claro. ¿no? Entonces, entender esto, ¿no? Que hay un problema a nivel social, que el porno es un reflejo de ello y que lo que tenemos que cambiar, obviamente, son las estructuras sociales para hacer que la violencia sexual no sea un trofeo por parte de algunos hombres, ¿no? Claro. ¿Habéis tenido la posibilidad de contactar con el abogado de los agresores para la participación en el documental, para contar con su testimonio? Claro. Nosotros en este caso, claro, nuestro punto de partida era de todo ese ruido que se creó en parte porque uno de los abogados de la defensa tenía una plataforma y estaba todo el día en plató, queríamos contar la historia de aquellos que no habían hablado. Entonces, desde ese punto desde las víctimas y de las personas que las acompañaron y que vivieron el proceso de manera muy, muy interna, ¿no? Entonces, desde esa premisa, él ya había contado todo lo que tenía que decir. Sin embargo, si tú estás en Australia, ves la película, era importante también que tanto los agresores, luego condenados, como el abogado de la defensa pudieran tener un espacio en el que contaran lo que ellos pensaran. Entonces, por eso hay muchísimas intervenciones de él, no de manera directa, entrevistada por nosotros, pero sí a través de los medios, etcétera. Entonces, si tú estás en Australia, entiendes perfectamente cuál es el argumento de la defensa y cuál es el argumento o cómo se vivió esa exposición mediática desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista de las víctimas. Has hablado antes de que los menores ahora mismo están consumiendo muchísimo contenido pornográfico. De hecho, han aumentado las agresiones sexuales en menores. O sea, ¿tú recomendarías poner este documental en los institutos, en los colegios? O sea, bueno, a ver, todo lo que sea educación es fundamental. Y uno de los objetivos, obviamente, de la película, uno era obviamente una reparación social para ellas, ¿no? Que habían tenido reparación judicial en la medida que cada uno considere las sentencias reparadoras, ¿no? Pero faltaba una reparación social de esa duda que había quedado precisamente por la exposición mediática de parte, ¿no? Realmente de la defensa. Pero otro de los objetivos también, aparte de este espejo, es un objetivo pedagógico, es decir, que tú te puedas sentar con tus hijos a ver esta película, que te puedas sentar con tus amigos y con tus amigas, tengas la edad que tengas, a partir de 12 años. El Ministerio de Cultura ha evaluado que es para mayores de 12 años y además hay una cosa muy bonita, que le ha puesto un distintivo que es especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Entonces, parte de lo que querríamos hacer, nos encantaría, es que se pudiera poner en los institutos y que pudiera existir este debate que existe muy poco, precisamente por esto que decíamos, porque no hay educación sexual o no hay suficiente educación sexual en las escuelas y de repente, y además empieza muy tarde, ¿no? Hay un argumento ahora de cuándo debería empezar esa educación sexual. Decimos, 8 años, que son muy jóvenes, pero es que a los 8 años ya están viendo estas cosas. Entonces, bueno, es un debate obviamente que no me compete, ¿no? Pero la idea de cuándo empezar, pero la idea de que tiene que haber educación sexual y en la medida que la película pueda ser útil, bienvenidas y adelante todas las profesoras y profesores que quieran ponerlo, maestros que quieran ponerlo para generar esta conversación. Y esto es lo importante, que podamos hablarlo. Que las niñas o las chavalas, en este caso, le puedan decir a sus compañeros, es que mira, a mí no me gusta esto que hiciste, o no me gusta lo que pusiste en el grupo de WhatsApp, ¿no? O no me gusta cómo me miraste, o lo que le dijiste a la otra chica cuando estaba pasando, porque esa chica podría haber sido yo, ¿no? Claro. Entonces, que entiendas que las chicas a las que les dices algo también pueden ser tus amigas, ¿no? O sea, entonces es que es importante entenderlo así, ¿no? Si nos respetamos todos y todas, eso significa cuidarnos y no hablarnos, o sea, y no hacer nada que pueda hacernos daño, ¿no? Como amigos o como amigas. ¿Por qué crees que hoy en día, como tú bien has dicho, hay un avance en la sociedad, pero muchas mujeres se resisten a denunciar una agresión sexual, un delito de violencia, una violación? ¿Por qué? O sea, si hay avance, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, obviamente es un delito que afecta a una intimidad muy profunda, ¿no? Es verdad que la diferencia con el bolso es que es algo que te toca muchísimo por dentro, ¿no? Y además cada mujer lo vive de manera diferente. A lo mejor a una mujer le pueden tocar el culo y le traumatiza muchísimo, y a otra mujer puede hacer otra cosa y lo supera, ¿no? Entonces, es verdad que es importante entender también en este continuo, ¿no? de violencia, desde lo más aparentemente pequeño, ¿no? Que te puede doler mucho, hasta lo más grave, ¿no? Que el problema siempre es el cuestionamiento de las víctimas, ¿no? Si yo sintiera que al decirlo nadie va a empezar a mirarme o a pensar, o bueno, ¿tú qué pasa? Que no estabas borrachilla un poquito tú, ¿no? O sea, entonces, si tú sientes que la sociedad te apoya como víctima, va a ser mucho más fácil poder contarlo. De hecho, es cierto que parte de lo que está pasando es que muchas más mujeres están denunciando. Claro. Entonces, todavía no se entiende muy bien si han aumentado las agresiones o lo que ha aumentado son las denuncias. Esto es algo que se está un poquito analizando. Es verdad que la edad ha bajado. Esto también es completamente cierto. Y es por esto que decimos, ¿no? Realmente hay un acceso muy anterior a contenido sexual sin tener un conocimiento exacto o una maduración también personal de lo que significa tener relaciones sexuales. Y entonces regresamos a la necesidad de la educación sexual. Y regresamos a la educación sexual. En los colegios, en los institutos. Pero y en las familias. Es que también es importante, por ejemplo, en este continuo de agresiones sexuales. Pensamos, y esto lo queríamos reflejar, que los violadores son tíos que están en la calle y tapados, que andan, te cogen un... Sí. Pues no, es que la mayoría de las agresiones sexuales se cometen por parte de conocidos. Y hay muchísimas agresiones sexuales, muchísimas, un porcentaje muy alto que se cometen en las familias. En las familias, en las propias familias. Entonces, entender un poco los mitos de las agresiones y lo que es la realidad es importante también para entender lo que nos rodea. Es que yo creo que cuando tú estás con un grupo de amigos o amigas y tú miras a tus amigos y a tus amigas, tienes que entender que estas chicas han sufrido violencia sexual, aunque no lo sepas. En algún momento de su Cuando vida. estás con tu familia extensa en un cumpleaños, tienes que entender que han sufrido violencia sexual, aunque no lo sepas. Y esto es una realidad que es, cuando hablábamos de qué te ha costado más, para mí es estar con mis compañeros de trabajo y entender todas las mujeres que han sufrido violencia sexual y que yo no lo sabía. Y esto es una realidad como que se te agarra adentro, ¿no? Pero es entender que está entre nosotros, que el que tú no lo sepas no significa que a tus amigas no les haya ocurrido cosas brutales. Y cuando ha salido la película hemos recibido muchísimos mensajes de WhatsApp, en Insta, en todo, pero también hemos recibido mensajes de amigas íntimas que me han contado cosas y yo no lo sabía. Y no lo sabía. Y te duele mucho dentro. Pero es eso que te digo, ¿no? Es el entender que está entre nosotras, ¿no? ¿Habéis recibido muchas críticas
al documental? No, la verdad es que pensábamos que, bueno, es normal, es una película y puede haber tal. En general, lo que hemos visto, incluso en la conversación en Twitter, que yo decía, bueno, esto va a ser... Claro. Pues me dijo una amiga, no, tía, métete al hashtag no estás sola, que es precioso. Y dije... Se convirtió en trending topic, o sea, sí, fue tendencia. O sea, yo decía, no, tía, que ya sé lo que va tal. Dice, no, que es súper bonito. Muy bonito. Y era muy bonito porque precisamente por eso es el título también, ¿no? El entender que no estamos solas. Es decir, por un lado no estamos solas porque le ha pasado a muchas más mujeres, no decir a todas nos ha pasado algo. No estamos solas porque tenemos acompañamiento y no estamos solas porque también podemos ser miles y miles en la calle, ¿no? Junto a ti, apoyándote, ¿no? Y diciéndote, no estás sola. Almudena, no sé si has tenido oportunidad de ver las redes estas últimas semanas y demás, pero hace poco se dio una charla feminista en la que unas chicas del público se levantaron y dijeron que por qué se silenciaban agresiones sexuales si el agresor era de nacionalidad extranjera. O sea, un dato que revolucionó las redes. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, yo creo que hay que visibilizar las agresiones, vengan de quien vengan, claro, ¿no? Esto es así. Generó mucha polémica. Lo que pasa es que es verdad que hay una serie de datos que yo no tengo, ¿no? Sobre cuántos agresores extranjeros. Bueno, en este caso los chicos eran de aquí, ¿no? Y en muchísimos casos los chicos, y no solo los chicos, claro, es que estamos hablando, como digo, ¿no? Agresiones en familias, son españoles. Yo creo que el problema no es de dónde vengan, el problema es que ocurran, ¿no? Yeah. Y ese es el problema fundamental también. Yo creo que también a esa polémica que a veces se quiere generar, ¿no? Como si el que hubiera eso no significara que esto también ha ocurrido, ¿no? Es como, bueno, pues, pero el caso es que esto ocurrió, ¿no? Y además, lo que decíamos, este caso fue importante también porque creó una sensibilización diferente, ¿no? Qué bien. Almudena, vamos a dar paso a una nueva sección en la llave del cierre, que es el juego de palabras. Entonces, te voy a decir 4 palabras y tú me tienes que responder con una. Qué difícil. Si tú por ejemplo, me dices oscuridad, yo te digo pánico. Vale. Entonces, la primera que te voy a decir es hombre. Compañero. Manada. Problemilla. Machismo. Esa es la tercera. Sociedad. Y víctima. No estás sola. Qué bonito. Y otra de las secciones es una pregunta un poco polémica, para que te mojes un poquito. Es respecto a la ley de solo sí es sí, que ha generado muchísima polémica por el tema de las rebajas de penas a los violadores. Y es que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, se han producido 1.200 rebajas de condenas y 121 excarcelaciones. ¿Qué opinión te merece al respecto? Vale, yo creo que era muy importante para nosotros poder mostrar que había una ley porque había ocurrido. O sea, nosotros desde el rigor de documental, es verdad que es una película y te emociona, pero también es un documental y es riguroso, ¿no? Entonces, lo que nosotros era importante poder mostrar efectivamente que había habido un problema en la interpretación de la ley que supone una rebaja de condenas. Desde nuestro punto de vista también queríamos mostrar que había una ley y que lo que se llama la parte integral de la ley, la parte de acompañamiento, es muy pionera, ¿no? Aunque haya habido estos problemas, es importante que las mujeres entiendan que la parte de acompañamiento, por ejemplo, es muy pionera y es muy importante. Es decir, que tú como mujer agredida puedas ir a centros de crisis 24 horas, que están abiertos 24 horas, o que puedas tener un acompañamiento integral gratuito, ¿no? Que obviamente es algo que se tiene que empezar a aplicar, pero que es parte de esa ley. Por eso era importante mostrar lo que había pasado, ¿no? Y lo que dices tú, estos problemas a nivel de la parte penal, y también entender que la parte integral está para protegernos, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Almudena. Ha sido un placer recibirte la llave del cierre y esperamos que todo te vaya genial. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias. Y esto ha sido todo. Con respecto al episodio de hoy, os queremos lanzar 3 preguntas a modo de conclusión. La primera es, ¿qué os ha parecido el documental? La segunda es, ¿creéis que fue justa la sentencia en el caso de la agresión sexual de los Sanfermines 2016? Y por último, ¿creéis que se está gestionando bien la problemática de la violencia sexual en España desde las instituciones gubernamentales? Os recordamos que tenéis disponible cada lunes a las 10 de la mañana un nuevo episodio de La Llave del Cierre en las plataformas de YouTube, Spotify y Podimo. Así que no os olvidéis de seguirnos para estar al día de las últimas novedades y poned en comentarios vuestras opiniones.